que nos toca desarrollar. Bien, ¿qué es lo que vamos a compartir en esta noche? Miren, cuando el ángel le anuncia a María la llegada de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo cambió. Todo lo que se venía anunciando, lo que se venía los profetas reclamando, proclamando, estaba aquí. El Hijo de Dios que tanto tiempo había sido anunciado, que iba a venir, que se mostraba a través de una sombra, ya estaba aquí. No solo eso, sino cuando Juan el Bautista lo levanta y lo bautiza, y aquí el Espíritu Santo desciende sobre él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el que viene a buscarnos. Cuando estas palabras se pronunciaron, todas las vidas empezaron a cambiar. El mundo cambió. Y lo peor fue que muchos no interpretaron ese cambio. Querían continuar de la forma antigua, querían continuar con aquellas costumbres que en el cual Dios les vino a decir, eso era para un tiempo, ahora está con nosotros el Hijo de Dios. Y el reino se había hecho presente entre nosotros y venía a proclamar una nueva vida, una nueva relación. El lejano estaba cercano. El que estaba en el cielo ya estaba presente con nosotros aquí en la tierra. El que lo veíamos a lo lejos, ya lo teníamos aquí, entre nosotros. Ese Dios presente, ese Dios cercano, en el cual venía a buscarnos. Y en el cual nos venía a enseñar una manera distinta de poder movernos y poder actuar en esta tierra. Decían, miren que las leyes del reino ahora son distintas. Y quiero que compartamos juntos algo de lo que vino a hacer nuestro Dios. Mire, estuvieron mirando las Olimpiadas ahora. Algunas cosas vimos, yo por ahí me enojo porque Argentina pierde, entonces lo apago, no miro más. Y bueno, hoy me enganchaba con aquellas cosas lindas, en las cuales eran los saltos, las carreras, las competencias que realmente son de los Juegos Olímpicos. Y me gusta ver cuando aquellos atletas que se preparan durante tanto tiempo ponen la vara para hacer un salto. Y vienen allí corriendo, tratando de superarse los puntajes que ya habían tenido, y saltan. Y viene otro y la levanta un poquito más, y salta. Lo mismo cuando son aquellos saltos con garrocha, donde cada uno pone un nivel y trata de superarse. Mire, cuando vino Jesús a la tierra, subió la vara del cristianismo. Él vino a traernos una vida distinta. Y es allí que cuando, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, que los invito a poder buscar, allí tenemos lo que muchos podrían decir el sermón de la llanura. Y quizás la primera pregunta que nos podemos hacer es allí donde nos plantean una normativa acerca de los pasos del nuevo reino, de cómo Dios quería que sus hijos se comportaran en este tiempo nuevo donde Jesús estaba presente. Donde el amor va más allá de los límites. Donde el amor hasta ese entonces Jesús viene a elevar la vara y nos dice un poquito más. Y arranca allí capítulo 6, podríamos, desde el versículo 20, comienza a dar aquellas enseñanzas que lo encontramos también en Mateo capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón de la Montaña, que después podemos ver si es el mismo o no. Y dice, yo quiero simplemente arrancar desde el versículo 20.
Dice así: pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que lo calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y el que tome lo tuyo, lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos que quienes, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno con los ingratos y los malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Mire, con este relato, allí, este sermón le llama el sermón de la llanura. Podríamos decir que es el mismo que el sermón del monte. Y quizás la introducción es la misma. Hay diferencia, autores dicen que es el mismo, otros dicen que no, que es que Jesús lo pronuncia antes de subir a la montaña, y otros dicen el sermón del monte, y este dice que cuando lo pronuncia cuando bajan, que el auditorio no era el mismo. Pero es una verdad que nuestro Dios nos expresa en estos versículos tratando de que comprendamos que es algo importante. En ellos arranca dando a entender y siendo una cosa que el mundo no podía comprender. Hasta ese entonces la gente entendía que aquel que era rico monetariamente, que estaba bien de salud, es que la bendición de Dios estaba sobre ellos. Y aquel que era pobre o enfermo, era el castigo de Dios sobre ellos. Es por eso que en los versículos anteriores dice, bienaventurados los pobres. Y ahí ya los cambió. Ahí ya no empezaron a entender porque para ellos no eran esos los bienaventurados. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. No entendían lo que Jesús le venía y lo estaba intentando explicar. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os prendan, aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo a causa del Hijo del Hombre. Es que no entendían esa nueva ley del reino que Jesús venía a traer. Y ahí están los ayes más abajo. Hay de los pobres, hay de los ricos, dijo Jesús. Y es así que Jesús comenzaba a dar su nueva enseñanza con respecto a este reino que estaba presente en medio de ellos. Es que Jesús elevó la vara y llevó más allá. Y dice el versículo 20, el versículo 27, ustedes los que me escuchan. En el versículo 20 también dicen. Es por eso que acá la idea es que en la primera parte, según los autores, dice como que le habla a los discípulos, y en esta parte ya le habla al público en general, como diciendo, mire que la enseñanza que voy a dar ahora es para todos. No solo para discípulos, no, es para todos. Para todos aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Mm? No sé cómo estará tu corazón en esta noche, si estás dispuesto a escuchar lo que Dios te quiere decir. Por eso presta atención a lo que leímos sobre todas las cosas.
No sé si los que ya decidieron seguir a Jesús en obediencia, dice, para ustedes, escuchen lo que le voy a decir. Es así que Jesús comienza a dar estas enseñanzas, donde comienza a cambiar los pensamientos, comienza las advertencias, comienza a decir lo que debía hacerse en este nuevo reino, en esta nueva forma en la que Dios se acercaba a su pueblo. ¿Qué es lo que esperaba de nosotros? ¿Qué es lo que Dios deseaba? Y si tuviéramos que dividir en forma rápida los versículos que acabamos de leer, que vendría a ser como la segunda parte del Sermón de la Llanura, podríamos decir que los primeros versículos que leímos, del 17, por ejemplo, al 20, que están aquí, nosotros no lo hemos leído esta parte, habla acerca de los valores que tiene ese reino. La segunda parte, donde ya nosotros comenzamos a leer, dice acerca de un amor que va más allá de los límites. Es por eso que le eleva la vara cuando habla Jesús en este pasaje. Después habla acerca de no juzgar a partir del versículo 37 al 45. Después en las últimas partes del sermón habla acerca de lo mismo que está en Mateo, acerca del fundamento, de los constructores, de dónde era el fundamento que debíamos construir y la diferencia que hay, la conexión que hay entre escuchar y el hacer, que es la obediencia. Pero esta parte que nosotros vamos a mirar rapidito, dice ustedes los que escuchan. Aquellos que están deseosos de poder hacer la voluntad de Dios. Muchas veces Dios en su palabra nos invita a escuchar. Mire, qué distintos seríamos si estaríamos dispuestos a escuchar más de lo que hablamos. Ayer nos decía, sabiamente, una de las señoras que hablaba, dice, miren, cuántas personas están necesitando simplemente un oído que escuche sus necesidades y sus problemas. ¿Cuántas veces nuestros hijos están deseosos de que simplemente quizás nos sentemos 10 minutos a escucharle lo que están pasando? Y Jesús le dice, mire, escuchen la palabra, escuchen sabiamente, porque por ejemplo, en Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañados a vosotros mismos. Mire, tantas veces nos engañamos a nosotros mismos con la palabra, porque no queremos hacer lo que Dios nos está diciendo. Escuchen, se nos invita a poder escuchar. Que realmente en esta noche Dios pueda hablar a tu corazón, estés dispuesto a escuchar. Y continúa allí la exposición de este pasaje y encontramos 4 acciones que se nos piden como cristianos que debemos hacer. Pero 4 acciones en condiciones en las cuales nosotros no deseamos. Porque se habla de enemigos, se habla de maltrato, se habla de cosas que a nosotros no nos gusta que nos hagan y se nos piden cosas para hacer. Mire, dice 4 acciones características de un cristiano. En estos versículos podemos ver, quizás en los 2 primeros versículos, el 27 y el 28, que nos dice que debemos amar, amen, hagan, bendigan y oren. Fíjense, pero vosotros lo que dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. 4 acciones que se nos piden que hagamos, ¿no? Amen a sus enemigos. Y
Es por eso que Jesús cuando vino y los que estaban con él y aquellos que estaban arraigados a su sistema aún religioso, cuando Jesús le viene y le dice estas palabras, no la pueden entender. Pero Jesús le estaba diciendo, miren que ustedes tienen que amar a sus enemigos. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo lo hago? Y ahí mismo le dicen, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por ellos. Ese es nuestro Dios. ¿Y saben qué? Por eso le decía el glorioso momento cuando Jesús se hace presente en la tierra, porque Él vino a mostrarnos que se podía hacer. ¿O qué pensamos que a Jesús no lo aborrecieron? ¿O qué pensamos que a Jesús no lo maldecían? ¿Cuántas veces Jesús tuvo que huir porque lo perseguían? ¿Cuántas veces tuvo que ser escondido porque lo querían apedrear? Y aún así, Él los vino a buscar. Amen a sus enemigos. Orad, bendecid a sus enemigos. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros frente a actitudes así a obedecer la palabra de Dios? Y que no malinterpretemos de que es algo de debilidad de la persona. No. En ningún momento nuestro Dios aplicando estos preceptos y estos conceptos fue débil. Porque cuando tuvo que marcar la presencia, lo hizo de la manera y la forma correcta. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a nuestros enemigos? Hagan bien a los que odian y os aborrecen. ¿Saben lo que nos está diciendo acá Jesús? Es que el amor que debemos tener por aquellas personas que quizás no le caemos bien, le molestamos, nos insultan, es un amor que lleva a algo más. Cuando Jesús nos dice que debemos amar, es un amor activo. Siempre se nos invita a ir un pasito más allá. Es como cuando oramos y oramos por un hermano, frente a una necesidad, sí, pero quizás podemos ir un pasito más allá. Y es eso lo que vino a decirle Jesús. Miren, hagan bien a los que os odian, a los que os maldicen. Muchas veces mi actitud, simplemente cuando me tocan bocina en un semáforo o en una esquina, ¿cuál es? El enojo, los gestos y quizás un poquito más, ¿no? Y simplemente me tocaron bocina. ¿O qué pasa cuando un hermano quizás me hace algo? Mire, y no es mi enemigo, es mi hermano. Por eso el amor de Dios se manifiesta arrancando por nuestros hermanos. Hagan bien a quienes os odian y os aborrecen. Es un amor que hace algo por ellos, independientemente de lo que sientan. Por ahí mi corazón y mi carne dicen, no hago nada, y ojalá y viene todo lo que le deseamos para él. Acá Jesús nos invita que aún a nuestros enemigos debemos hacerle bien. Y es una actitud activa. Bendigan a quienes nos maldicen, ¿no? Aquellos que quizás están hablando mal de vos y de mí, que no están maldiciendo, que hablan mal de quizás de tu familia, de lo que haces. Y no solo afuera. Muchas veces nuestra relación entre iglesia y los hermanos en la iglesia pasa esto. Realmente triste, ¿no? Significa que debemos, a pesar de nuestro accionar, invita a Jesús a ir un poquito
más allá, a elevar la vara. Y aunque te maldiga, nunca de nuestra boca debe salir un deseo malo para mi hermano, para mi vecino, mi amigo. Menos aún una palabra. Dice que todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser para bendición. Por eso si escucháramos más, quizás nuestro accionar sea distinto. Es que Jesús le venía a decir, miren, un poquito más. Oren por quien los calumnian, los maltratan, insultan y lastiman. Muchas veces ni oramos por el hermano, ¿no? Miren, vamos a orar por esto. Muchas veces hasta nuestra intención quizás es, ¿para qué voy a orar si ni se merece que ore? Porque mirá todo lo que me hace, lo que me dice, lo que me está haciendo. Sé que me está haciendo mal, que desea el mal para mí. Pero eso es lo que hace el mundo, vino a decir Jesús. Eso es lo que hacen todos. Ustedes que pertenecen al reino de Dios, comprados con la sangre de Jesús, tienen que ir un poquito más allá, un pasito más alto, elevar la vara, porque los del reino de Dios actúan de una manera distinta. Jesús le vuelve a elevar la vara a sus discípulos. Si alguno te golpea, pega, hiere, cosa, en una mejilla, presenta y ofrécele la otra. Miren, tanto el versículo, para que no nos confundamos, tanto versículo 29 como versículo 30, es una figura literaria, una hipérbole, donde trata de llevarlo, lo maximiza para hacer una diferencia y nos que lleven a pensar y reflexionar sobre esa diferencia. Acá no estaba diciendo, Jesús, mirá, si te pegan un batazo de este lado, ponerle la cara para pegar otro batazo. No está hablando de una actitud incluso hasta física. Las descripciones que hacen más adelante con respecto al accionar eran insultos, hechos que dañaban no físicamente, sino quizás socialmente, intelectualmente. Eran insultos que te hacían. El pegar en una mejilla no era porque lo iba a noquear. El pegar en una mejilla era algo desagradable, algo humillante en ese entonces. Es como cuando nosotros se nos escapara y le pegáramos a un hijo una bofetada. No es el dolor del golpe, es el dolor de la actitud y lo denigrante que es. Eso le estaba diciendo Jesús. Mire, si por amor de mí alguien te ponele la otra mejilla. Fíjense estas palabras dichas a religiosos de ese entonces. No entendían las reglas del reino. Es que Jesús vino a elevar la vara. Mira, dice, si alguien te quita la capa, déjala, ofrécela, dásela, dale la túnica también. ¿Cuál era la idea acá? Mire, muchas veces nosotros, y en ese entonces, ¿cuál era el hecho de prestar? En el Antiguo Testamento estaba regulado que aquel que prestaba la capa no podía pasar la noche sin ir a devolver la capa de su amigo. Era un mandamiento, era una regla que estaba presente. Y Jesús le dice, mirá, ¿cuál es la actitud? Y muchas veces pasaba que alguien prestaba algo esperando recibir aún el doble o cosas a beneficio. ¿Cuántas veces uno presta la capa esperando recibir y escapa? O alguna actitud. Acá Jesús le dice, en el corazón del cristiano, el hecho de quizás ofrecer, prestar algo, tendría que ser sin la actitud de que, ¿qué le puedo sacar a cambio? Es que Jesús está poniendo unas reglas que hasta aún nosotros no podemos comprender en este entonces. Jesús estaba yendo más allá. Es la actitud
de la confianza en Dios, que si uno presta por amor, Dios va a actuar. Dios va a bendecir. A todo el que te pida, dale, dice, y quien te lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y son ejemplos llevados a su máxima para marcar la diferencia de lo que deben ser los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos una vara alta en cuanto a la relación con nuestro prójimo, en cuanto a la relación con nuestros hermanos, en cuanto a la relación con Dios mismo. Es que ya no venía a ser algo netamente religioso y obligatorio, sino que era una relación del corazón con Dios, donde Dios estaba presente en nuestra vida y venía a poner nuevas normas. ¿Saben qué? Versículo 31 está también en este pasaje, algo en el cual nuestro Dios vuelve a poner aún más la vara en alto. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mire, el hacer el bien al prójimo ya estaba en el Antiguo Testamento. O el no hacer, digamos, no devolver el mal por mal, estaba en el Antiguo Testamento. Lo que agrega Jesús aquí es algo más allá. ¿Qué le dice? Mire, vos te toca hacer vos el bien que a vos te gusta que te haga, hacérselo a tu prójimo. Es un accionar, es un actuar, es el movernos en hacer el bien. Es más allá. No solo una actitud pasiva, bueno, no le hago nada, sino que voy a hacerle a mi prójimo el bien que yo me gusta que hagan conmigo. No es una actitud quieta, es algo activo. Es por eso que Jesús elevaba la vara. Ahora ustedes tienen que hacer a su prójimo lo que le gusta que hagan con ustedes. Si te gusta que hablen bien de vos, habla bien de tu hermano. Si te gusta que te presten, presta. Si te gusta, es eso lo que le estaba diciendo. Miren, no solamente no hagan lo que... Tienen que hacer lo que ustedes desean que le hagan a ustedes. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. De una actitud pasiva, convertía este mandamiento en una actitud activa. Hagan. La regla de oro, ¿no? Una regla que ya estaba incluso vigente mucho antes y se practicaba antes. Debemos hacer nosotros a los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Y esta regla de oro realmente pasa de una acción pasiva al hacer. Traten a los demás como le gustaría que lo traten a ustedes. Y es por eso que Jesús hacía que las personas pensar y esforzarse un poquito más. Mire, Él lo llevaba a un esfuerzo mayor. Amar según el modelo de Dios. Es lo que se nos invita a todos nosotros. Es amar a vuestros enemigos, hacer el bien, prestar, no esperando de ellos nada. Dice que vamos a recibir un gran premio, un galardón. Pero el mayor premio, ¿saben qué? Que vamos a recibir es que vamos a ser llamados hijos de Dios. Es que nosotros tenemos una razón para hacer eso. Es que somos hijos de Dios. Es que fuimos comprados por sangre. Es que Jesús está en nuestro corazón. Y es que en esa nueva vida que Jesús vino a ofrecernos,
para disfrutarla, debemos tratar de vivir de acuerdo a lo que Dios nos invita a vivir. Por eso es que de esa relación que era tan mecánica, religiosa, pasaba a ser algo más íntimo. Dice que debemos ser benignos con los ingratos, con los malvados, debemos ser compasivos. ¿Cómo? Como nuestro Padre lo es con nosotros. Y ese es nuestro Dios y ese es nuestro Padre. Y esas son algunas de las reglas que Dios trajo para que nosotros podamos disfrutar el vivir junto a la presencia de Dios. Y es que es allí, y saben lo más lindo de todo esto, es que Jesús no escribió una normativa allí en el cielo y nos la bajó por una paloma, lo que fuere, sino que Él vino y estuvo entre nosotros. Decía el domingo que me tocó hablar, mire, Jesús no nos tiró una soga para sacarnos. Jesús descendió al pozo, a donde estábamos nosotros, para acompañarnos, saber lo que sentimos y aconsejarnos. Y si estás pasando un momento difícil en tu vida, date seguro que Dios está al lado tuyo. Él quiere comprenderte. Él siente lo que vos sentís. Él quiere estar a tu lado para ayudarte en estos momentos. Y es que por eso en esto que quizás parecía hasta ridículo lo que les decía, no lo podían entender. Y termina con esa frase y dice, mire, si quieren ser hijos de Dios. Mire, nos gloriamos cuando decimos, mire, nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo y somos todopoderosos porque con Cristo se puede todo. Nosotros tenemos al Espíritu y podemos hacer tal cosa. Nosotros tenemos una esperanza mejor que tiene el mundo. Nosotros somos poderosos por medio del Espíritu Santo en las pruebas. Sí, todo eso. Pero todo eso marca que somos distintos por tener a Cristo en nuestro corazón. Y tenemos, por lo tanto, unas reglas distintas de actuar. Donde lo que prima es el amor. Y que Dios te permita en este tiempo disfrutar la presencia de Dios viviendo como Dios desea. Con Cristo en el corazón y estando en esa relación, esto que te parece imposible, se te convierte en realidad diaria. Cuando Jesús entra, aquellos que quizás no podemos amar, a que nos maldicen, Dios cambia y obra. ¿Cuánto, cómo arrancaba a los que oyen? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer de lo que escuchas de Dios? La diferencia está cómo demostramos muchas veces el amor de Dios. Arrancamos en casa, seguimos en la iglesia y avanzamos en nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro diario andar, donde el que nos marca y nos señala es por las diferencias. Este sí ama. ¿Por qué este no tiene odio? ¿Por qué este perdona? Y mirá que lo insulto y me perdona. Es que el accionar que nos pide Jesús en esta nueva relación es ese. Dios quiera que podamos comprender
esta nueva forma que Dios nos pide que vivamos. Y vamos a participar de la cena y quizás allí, quizás si no estás visitando, lo que vamos a hacer ahora es recordar la cruz donde Cristo nos compró con su sangre y entregando su cuerpo. Y vamos allí a poder decirle gracias, Padre, por estar con nosotros. Y te invito a que tu corazón se postre a aquellos que tenemos a Cristo y le agradezcas, porque con Cristo se puede vivir de acuerdo al deseo de Dios. Y si no tenés a Cristo en tu corazón, estás con problemas. Quizás hoy sea el día en el cual te acerques a la cruz y comiences a entender que estas palabras, quizás para ahora, son locura, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero a partir de la relación y pedir perdón a Dios y pedirle que entre en nuestra vida, que nos cobije, que nos acompañe, que esté a nuestro lado, esas palabras que eran locura van a pasar a ser aguas de río, de agua viva que corren por tu vida.